¿Qué tal, mi querido Arnulfo? Arnulfo Rodríguez, director de análisis del Banco Multiva. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola David, buenas noches, muy bien, qué gusto saludarte. Oye, ¿por qué quieres empezar hoy? Pues mira, creo que hay dos temas importantes. Uno es la situación con la paridad cambiaria, que es de corto plazo y trasciende, y otro que pues estamos próximos a la entrega del paquete económico. Quizá podemos dar algunas pinceladas sobre la misma. Es tema libre, arráncate con el que quieras. Pues si quieres, vamos un poquito con el paquete económico. ¿Qué es esto? Bueno, el 8 de septiembre vence la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda presente a aprobación del Congreso tres documentos fundamentales, que son los que integran el paquete económico. Los criterios generales de política económica, que son todas esas estimaciones macroeconómicas sobre las que se hacen los cálculos del presupuesto: crecimiento económico, tipo de cambio, plataforma de producción de petróleo, etcétera. Después, y una vez que tienes esto, lo que armas es la ley de ingresos de la federación. ¿Cuánto se va a recaudar? ¿Cuánto van a recibir las arcas del erario por cobro de impuestos, etcétera? Y ya que tienes resuelto el panorama macro y los recursos, estableces el presupuesto de egresos de la federación. Esto es lo que en conjunto se presenta a la Cámara de Diputados y ellos pues lo ajustan aquí y allá y finalmente se aprueba. Solo se necesita mayoría simple para su aprobación. ¿Y tú cómo lo ves? Pues lo más interesante, mira, desde luego donde se lleva la palma Hacienda es en el crecimiento económico. A inicios del año, Hacienda ya había estipulado que este año creceríamos un 3%, se mantiene en ello y ya es el mercado que en ese entonces estaba en 1,5%, que ahora converge a ese 3%. Así que vamos a cerrar el año cumpliendo el estimado de crecimiento de la Secretaría de Hacienda. Esto es muy importante porque pues de ahí está el cálculo de los ingresos. Lo que crece la economía, pues es lo que crece la recaudación del ISR o la recaudación del IVA, de ahí se genera. Y para el Y vale la pena 2024, decir que Hacienda ha estado más atinado en términos generales este sexenio que el consenso de los analistas, ¿eh? en cuanto al PIB, estoy de acuerdo. Sí, de hecho es el mercado el que ha terminado convergiendo al pronóstico de Hacienda. Es muy probable que sí crezcamos 3% este año. Y para el 2024, Hacienda, en los precriterios que dio a conocer en marzo, me parece, Uh -huh, uh -huh. bueno, pues también trae un 3%. Yo no veo por qué no se cumpliría en 2024 un crecimiento económico del 3% con la inversión y con el gasto en infraestructura en una dinámica tan fuerte. Donde yo no estaría tan convergente con los que es los pronósticos de Hacienda es con el tipo de cambio. Ellos están manejando una paridad para el cierre del año de 19.1 pesos por dólar. Pues ya sería una depreciación significativa desde los 17 más o menos en que andamos. No creo que se dé. Nosotros en Motiva traemos un 17.85. Sí estamos pensando que la paridad se estabiliza, tendrá una ¿Qué está volatilidad pasando? Porque acordada. se rompió una racha larga de apreciación. Pues efectivamente, fue el mes pasado cuando se tuvo la primera depreciación del peso frente al dólar en el año. Entonces son 7 meses. ¿Qué es lo que está pasando? El tipo de cambio peso-dólar es una variable muy sensible a los factores de riesgo, no solo de México, sino del mundo, porque es una divisa muy operada internacionalmente. México va muy bien en su marco macro, en sus finanzas públicas, pero en el mundo y en agosto surgieron muchos factores de riesgo: la baja en la calificación de Estados Unidos y el principal, te diría yo, eh, la preocupación por el sistema bancario de Estados Unidos. Si de veras hubiera un tema de nuevas quiebras bancarias, este tipo de cambio de arriba de 19 pesos por dólar que maneja la Secretaría de Hacienda, podríamos llegar a verlo. Cuando en marzo quebraron tres bancos, llegamos a ver un tipo de cambio en 18.60 más o menos, pero nadie quiere que esa situación se dé porque implicaría algo de crisis económica. Hoy leía a un estúpido en redes sociales que además presume que estudió economía en el ITAM
y que tiene maestría en la Universidad del Valle de México y que decía que la Ups. apreciación se estaba, las dos en economía, que la apreciación se estaba dando por el nerviosismo de quién va a ser el candidato de Morena. Pues No, ya imagínate, o sea, México. imagínate esa, Arnulfo. Sí, no, 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 nada que ver. El tipo de cambio es libre en México desde 1995 y es una variable muy interesante porque sirve un poquito como indicador de factores de riesgo, pero no políticos, sino de los temas económicos y financieros. Y en este caso, si el peso se ha apreciado tanto en el año, es porque los fundamentos de las cuentas externas son muy sólidos. Sí. Si el peso ha dejado, el tipo de cambio ha dejado de reflejar esto en nuevas apreciaciones, es porque está capturando ahora el tema, ya te digo, de los factores de riesgo externos. Sí, claro, o sea, pero imagínate que va a estar preocupado el tipo de cambio por quién va a ser el aspirante de Morena. Pero bueno, Pues no, no lo creo. pero pues él presume, le encanta publicar su título de economía en el ITAM. Bueno, mira, lo importante es la calidad de los análisis, no, no tanto el currículum de los autores. Oye, pero fíjate, hay un punto interesante. ¿Por qué Hacienda le tira alto al tipo de cambio? Porque estos son más pesos de las Claro. ventas de petróleo. Entonces ahí tiende a haber un sesgo. Yo diría que es muy interesante porque en los precriterios que se dieron por ahí de marzo, el tipo de cambio, perdón, el precio del petróleo que manejan para 2024 es de 56 pesos por dólar. Híjoles, ya le estamos pegando a los 90 en el Brent, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí va Hacienda en el paquete económico va a tener grados de libertad suficientes para corregir el tipo de cambio a la baja y proyectar un precio del petróleo mayor. Esto podría proyectarse de tal forma que los ingresos procedentes de las ventas del petróleo podrían incluso ser mayores, porque parece que el precio del petróleo va a ser una variable relevante el próximo año. Y hay que recordar que al gobierno le conviene que no se que haya más dinero del presupuestado, porque ese tiene Por como más supuesto. manga ancha para acomodarlo donde quieran. Entonces, eso podría Totalmente. explicar por qué ven el tipo de cambio tan alto, ¿no? Y en el Sí, discurso efectivamente. político se la pasan diciendo, y somos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, como si sirviera para algo, ¿no? Sí, mira, ha sucedido, es un hecho. ¿Quién está feliz? Es por los mexicanos que podemos viajar con más facilidad ahora. Pero Ya lo meterte con mis relevante, vacaciones. bueno, Yo estaba feliz. es que a Mis todos, dólares compraron mucho más. efectivamente, no, y hay un efecto económico real. Una apreciación del peso tan significativa es una revaluación del poder adquisitivo del salario de todos en términos internacionales. Claro, si estás en salarios muy bajos, pues no, no se va a notar, pero en el promedio y para la población, sí, en términos de dólares, ha aumentado el salario en México, clarísimo, y no por alzas nominales, sino por la apreciación del peso. Sí, claro, o sea, pero no. Entonces ustedes en Multiva, ¿dónde ven el tipo de cambio realmente? Cerrando el año en 17.85. Ya no vemos mayor apreciación, aunque llegaran nuevas buenas noticias en las cuentas externas que las están llegando, por ejemplo, ahora reciente exportaciones de la industria automotriz, pero eso que antes provocaba nuevas apreciaciones se ha detenido. Y se ha Fíjate que detenido incluso, perdón porque... que te interrumpa, incluso estaba platicando con Guillermo Rosales, que como sabes que es presidente ejecutivo de AMDA, y me decía que las de vehículos pesados vienen, me adelantó que vienen igual de bien, o por lo menos. Eso lo entendí. Yo creo que sí, se está recapitalizando los sectores productivos tanto en México como en Estados Unidos y eso pues genera ese tipo de ventas. Pero bueno, bien interesante porque el punto es, a lo mejor Hacienda en el próximo paquete tiene que estimar un tipo de cambio más bajo, pero en contrapartida va a tener un precio del petróleo sustancialmente más alto que los $56 por barril. Y eso le va a permitir mantener alineado el balance económico.
es decir, el superávit o déficit que tiene la Secretaría de Hacienda. Para el próximo año, en los precriterios, manejan una corrección del balance primario de un déficit de 0,1 del PIB, 0,1 Ajá, del PIB ajá. este año, a 0,7. O Sí, sea, sí, sí. están estimando ¿Qué te una parece gran si dejamos eso para la semana que entra? Porque se acabó el programa. Que la fuerza sea contigo.